Perfecto, entonces la grabación ya está lanzada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta cuarta entrega de los seminarios de la DAL que hemos titulado Crisis Latentes de América Latina. Y hoy con nosotros entonces está el profesor Julio Alfonso Escamilla Morales, que es profesor de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico en Colombia. Es profesor investigador, licenciado en filología de idiomas de la Universidad del Atlántico, con una maestría en semiolingüística de la Universidad de París 8 en Francia y un doctorado en ciencias humanas en análisis del discurso de la Universidad del Valle, que obtuvo en el año 2015. Entre sus principales áreas de investigación se encuentran obviamente el análisis de discurso, pero igualmente la semiolingüística, la pragmática sociocultural y la filosofía del lenguaje. Dentro de sus líneas específicas, entonces vamos a contar con el análisis de discurso semiolingüístico de la canción popular, expresión de la cortesía conversacional e interacciones verbales en el Caribe, por ejemplo. El profesor Escamilla ha sido director del Seminario de Análisis de Discurso del Departamento de Idiomas de la Universidad del Atlántico, profesor de Lingüística de esa misma universidad, profesor de Filosofía del Lenguaje y de los programas de lenguas modernas también de esa misma universidad, y ha publicado, entre otros, 2 libros, uno llamado Canción Vallenata como acto discursivo y Fundamentos semiolingüísticos de la actividad discursiva. El profesor Julio Escamilla es igualmente miembro de asociaciones como la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, y el International Pragmatics Association, IPRA, o el Círculo de Análisis de Discurso, CADIS. Y hoy lo estamos recibiendo para que nos hable y nos dé pues sus conclusiones acerca de sus investigaciones, con una presentación que él ha titulado Confrontación reiterativa entre los actuales presidentes de Colombia y Venezuela en torno a la soberanía nacional de su propio país. Entonces, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Dejo entonces el auditorio con el profesor Julio Escamilla para que nos cuente cuáles son pues sus observaciones a este respecto. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenos días para todos. Quiero agradecer a Andrea Parra, Henry Hernández y los demás miembros de ADAL por esta oportunidad que me dan de hablar acerca de este tema que ya se anunció. Igualmente quiero agradecer a varios compañeros del Círculo de Análisis del Discurso al cual pertenezco, porque me ayudaron a conseguir este proyecto y han leído algunas de las cosas, me han colaborado. De Granfield Henry, Jesús Correa, Efraín Morales, Aldo Charles, entre otros. Me pareció interesante escoger esta cita de Furio Colombo que dice: rara vez los hechos hablan por sí solos. Los hechos casi siempre son ambiguos, pueden tener por lo menos 2 interpretaciones verdaderas y pueden provocar diferentes reacciones según la cultura y la historia de quien los lee. Aquí en esta posición voy a hablar de los aspectos que están allí. Voy a hacer inicialmente unas consideraciones previas, un bosquejo histórico de los conflictos colombo-venezolanos. Me voy a referir a la soberanía nacional según la Constitución Política de Colombia y Venezuela. Haré una caracterización discursiva de la puesta en escena del lenguaje en las confrontaciones Duque-Maduro y finalmente consideraciones finales. Comienzo con las consideraciones previas.
Y con esta foto de Maduro y Duque, presidente de Venezuela y Colombia respectivamente. Bueno, esta conferencia está basada en el análisis de algunos actos discursivos controversiales, no presenciales, en los que los presidentes de Colombia y Venezuela, Iván Duque y Nicolás Maduro, se refieren a diversas actitudes políticas vinculadas directamente con la soberanía nacional y los problemas diplomáticos entre esas dos naciones. En consecuencia, haré una caracterización de la escenografía del debate político en cuestión, basada tanto en las condiciones de producción e interpretación de las alocuciones estudiadas, como en su construcción textual o discursiva. Esto último permitirá comprender la manera como cada uno de estos personajes de la política latinoamericana menciona a su, entre comillas, contrincante ideológico, el otro, cómo lo caracteriza y cómo nombra y caracteriza a sus propios aliados políticos. Todo esto en consonancia con los efectos previstos, efectos posibles, efectos logrados que plantea Chabot, que están subyacentes en los discursos producidos por los dos mandatarios en cuestión. Presentaré igualmente una caracterización del etos político de estos dos contrincantes, basándome para ello en la oposición etos previo y etos discursivo de que hablan Amos Sí y Manguinó. Esta propuesta analítica estará fundamentada también en los principios retóricos aristotélicos que explican la ineluctable relación trédica etos-logos patos, a partir del mismo Aristóteles, Meyer, Fontaine, Nussbaum, entre otros. El corpus analizado en este estudio ha sido extraído de textos periodísticos digitales publicados en diarios nacionales y extranjeros de amplia difusión, como El Tiempo y El Espectador de Colombia, El Universal y El Nacional de Venezuela y El País de España, al igual que en algunos videos publicados en YouTube. A este respecto, conviene señalar que los actos enunciativos aquí estudiados corresponden a la transcripción de las alocuciones de los presidentes Duque y Maduro publicadas en los medios de comunicación consultados. Tales transcripciones, sin embargo, no siempre coinciden con lo dicho por los mandatarios, ya que en algunos casos se ha podido comprobar que los periodistas hicieron supresiones o modificaciones de acuerdo con la línea política o ideológica del medio en cuestión, sin indicarlo, dando a entender así que se trata de citaciones textuales. Bosquejo histórico de los conflictos venezolanos. Bueno, creo que todos conocen la realidad geográfica de estos dos países. Sin embargo, creo que es conveniente poner este mapa que muestra bien la larga frontera que separa a Colombia y Venezuela. La confrontación reiterativa entre Duque y Maduro no puede ser considerada como un hecho aislado en la historia de estos dos países, pero sí diferente por las peculiaridades etóticas de sus protagonistas, es decir, su etos previo y su etos discursivo, y por la amplia difusión mediática de dicha confrontación. Por confrontación reiterativa entendemos aquí el largo y sui generis enfrentamiento discursivo a que nos tienen acostumbrados estos dos gobernantes vecinos que no desaprovechan ninguna oportunidad enunciativa para atacarse mutuamente, como veremos más adelante. En un texto titulado Colombia-Venezuela, entre episodios de cooperación y predominio del conflicto, la politóloga Socorro Ramírez precisa lo siguiente. Los problemas de seguridad han perturbado periódicamente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que cíclicamente han pasado de largos periodos de distanciamiento del conflicto a momentos de cooperación. Los primeros han correspondido a tensiones durante la delimitación fronteriza, a acumulación de asuntos sin resolver y a la parálisis de mecanismos para el diálogo y la negociación. Los segundos han tomado forma una vez se superan las coyunturas más áridas en lo limítrofe, lo que permite un repunte de los demás elementos de la relación. Estos momentos son tan cortos que no logran consolidar un núcleo básico de acuerdos para un manejo productivo de la vecindad que sea inamovible, así existan problemas o divergencias en la frontera o entre las capitales y así cambia el gobierno del partido en el poder en uno u otro país. Se la cita de Socorro Ramírez.
Históricamente, según la precitada autora, los gobernantes de ambos países se han preocupado por firmar, comillas, acuerdos de solución pacífica de las controversias, y las coyunturas críticas se han resuelto siempre mediante el diálogo directo. Y cuando este se ha considerado agotado, se ha recurrido a instancias mediadoras internacionales y se han acogido sus conclusiones, dice Ramírez en su texto de 2003. Con la llegada al poder de Hugo Chávez y Andrés Pastrana, entre los años 98 y 2002, los problemas de la relación bilateral se complicaron, porque como señala Ramírez, por primera vez en la historia binacional, los dos gobiernos le apuntaban a opciones políticas opuestas que, aunque no están dirigidas a competir una contra otra, sí tienen repercusiones mutuas. Y Chávez se distancia de Washington al tiempo que Pastrana cifra en él sus esperanzas. Eso corresponde a un texto extraído del capítulo de Ramírez. Basándonos en los planteamientos de esta autora, podemos afirmar que en lo que va corrido del presente siglo es igualmente válido que los constantes diferendos siguen impidiendo la consolidación de una sólida confianza mutua entre los dos estados y la coordinación de políticas e instrumentos para la atención de la agenda binacional y de las amplias y diversas zonas de frontera compartidas que requieren de manejo y desarrollo conjunto, dice textualmente Ramírez. ¿Y qué ha pasado después? La muerte de Chávez, ocurrida el 5 de marzo de 2013, según el anuncio de Nicolás Maduro, o el 28 de diciembre de 2012, según Leamsis Salazar, jefe de seguridad de Chávez hasta el día que murió, según cita Holguín en 2021, María Ángela Holguín, fue lo que hizo posible que Maduro, encargado de la presidencia por el mismo Chávez, se afianzase en el poder. A este respecto, María Ángela Holguín, ex embajadora de Colombia en la ONU y en la República Bolivariana de Venezuela y ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país durante el gobierno de Juan Manuel Santos, plantea lo siguiente, una cita un poco larga. La desaparición de Chávez significó un cambio profundo en nuestra relación binacional, porque mal que bien, y aunque era complejo y variable, con él habíamos mantenido una relación cordial que ante todo mostraba avances en la resolución de los problemas. Además, siempre le reconoceré la ayuda que prestó en el proceso de paz con la FARC. Sigue. Ahora vendrían tiempos distintos porque el Maduro que conocí como canciller no era el presidente de hoy. Antes era una persona amable, respetuosa, que tramitaba los asuntos pendientes, que hizo todo lo posible por mejorar la relación con Colombia y sobre todo se caracterizó por ser un soldado incondicional de Chávez y continúa así. Como canciller, Maduro fue amigo del proceso de paz. Colaboró en forma permanente y siempre estaba a disposición del equipo negociador de Colombia, especialmente de Sergio Jaramillo, con quien mantenía interlocución muy fluida. Con el presidente Santos no hablamos específicamente de cómo nos relacionaríamos en adelante con Venezuela, pero se podría pensar que sería igual que con Chávez. Venezuela entraría en una nueva fase y aunque sabíamos que todo sería distinto, no imaginamos que caería en un deterioro tan profundo y se convertiría en la nación caótica que es hoy, dice María Ángela Holguín. Los enfrentamientos entre Maduro y los gobernantes colombianos comenzaron en el año 2013, cuando el presidente Juan Manuel Santos se reunió en el Palacio de Nariño con Enrique Capriles, ex candidato que acababa de perder la contienda electoral por la presidencia de Venezuela por un escaso número de votos, el 1.49% de los sufragios. A esta situación se refiere la ex canciller colombiana en los siguientes términos. Sabíamos que el gobierno venezolano reaccionaría negativamente por el encuentro de Santos con Capriles. Con Chávez siempre fue lo mismo. Nunca estuvo de acuerdo con que recibiéramos a la oposición. Efectivamente, Maduro se puso furioso y desde Caracas calificó la reunión en Palacio como una puñalada por la espalda y aseguró que formaba parte de un complot político y económico para derrocarlo.
Inmediatamente después, la Cancillería venezolana anunció el retiro de su representante en los diálogos de La Habana, Roy Shader. Empezaba la pelea con el gobierno de Maduro, que hasta el último día de mi gestión, dice Holguín, tendría más desavenencias que momentos buenos. Lo anterior motivó al presidente Santos a hacer, comillas, una declaración en un acto público en el departamento del Valle del Cauca, en la que dijo que era descabellado pensar que el gobierno colombiano apoyara algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela, dice Holguín. Posteriormente, en el año 2015, el gobierno de Maduro ordenó el cierre de fronteras entre Venezuela y Colombia para el paso de vehículos. 3 años después, Iván Duque derrotó en segunda vuelta al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y se posesionó como presidente el 7 de agosto de ese mismo año. A partir de ese momento comenzó esa confrontación reiterativa no presencial que aquí pretendemos caracterizar. Como detonadores de algunos episodios de dicha confrontación podemos mencionar aquí los siguientes acontecimientos relacionados todos con lo que aquí y allá se entiende por soberanía nacional, algo que será precisado más adelante. Entonces, entre los acontecimientos están, primero, Iván Duque rechaza las maniobras de los aviones rusos en territorio venezolano y las considera como provocaciones o demostraciones de fuerza, en diciembre de 2018. Colombia desconoce a Maduro como presidente de Venezuela y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. Además, en Cúcuta se realiza el concierto Eight Live Venezuela con asistencia de mandatarios de diferentes países y artistas de renombre internacional. Venezuela cerró su frontera con Colombia tras la ruptura de relaciones decidida por Maduro y el intento de Juan Guaidó de ingresar desde Cúcuta a una caravana de ayuda humanitaria en una frontera de más de 2.200 kilómetros. Esto es febrero de 2019. Maduro anunció la ruptura de relaciones de su gobierno con Colombia luego de varios meses de tensiones bilaterales en el mismo febrero de ese año. El gobierno colombiano ordenó el regreso de su personal consular en Venezuela. Después, tras la captura de la senadora Aida Merlano en Venezuela, Maduro implora textualmente implora a Colombia restablecer relaciones consulares no diplomáticas con su país. Hay que tener en cuenta que Colombia no tiene embajador en Caracas desde 2017. Eso fue en enero de 2020. En una sesión de la OEA, Duque plantea que, comillas, la realidad amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca, que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares en Venezuela a que a que le presenten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó, como dice el periódico El Universal en febrero 15 de 2020. El gobierno colombiano anunció la reapertura de la frontera, pero el gobierno venezolano no lo permitió. Esto en el 2022. Maduro apoya propuestas del Senado colombiano de reformar relaciones con Venezuela en octubre de 2021. Son algunos acontecimientos sacados así. Esta foto ilustra el momento en que los presidentes de Colombia, Duque, de Venezuela, Juan Guaidó, de Chile, Sebastián Piñera, hacían presencia en el mencionado concierto de Cúcuta. 3. La soberanía nacional según la Constitución Política de Colombia y Venezuela. Entonces, aquí voy a presentar en 2 columnas la relación que hay entre los artículos de la Constitución de Colombia y Venezuela, y le agradezco a Jesús Correa por haberme proporcionado este. En la Constitución de Colombia se habla de la soberanía en los siguientes términos. Dice que en el artículo 3 la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. En la Constitución de Venezuela se habla de la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo. En Colombia se dice que la soberanía nacional está relacionada con la autodeterminación de los pueblos, y en Venezuela que tiene que ver con el pueblo, soberanía popular.
En la Constitución de Colombia se habla de la defensa de la soberanía en dos artículos, 212 y 217. En la Constitución de Venezuela se habla de la soberanía plena y de la defensa de esa soberanía. Ejemplos de la expresión de soberanía por Maduro. Mostraré ahora. La comparación de los artículos de la Constitución de Colombia y Venezuela aquí transcritos muestra que en ambas constituciones se precisa que la soberanía reside exclusivamente o intransferiblemente en el pueblo y en el respeto a la autodeterminación nacional de los pueblos, que la soberanía debe defenderse y que ella está ligada a la identidad nacional y que se ejerce plenamente en la integridad del territorio nacional correspondiente. Sobre la conceptualización de la expresión soberanía contenida en los textos constitucionales de Colombia y Venezuela, Jesús Correa, nuestro compañero del Cádiz, hace las siguientes consideraciones. Dado que el sentido de soberanía es tan elusivo, los gobernantes hurgan en el sentido comodín del concepto en cuestión, sustentando sus enunciados en una falacia argumentativa bajo mecanismos de legitimación para crear opinión, descalificando al otro y buscando la cohesión de los asociados. De esta manera, es factible identificar la construcción de un ethos, sujeto defensor de los intereses colectivos, que es realmente un simulacro en el sentido de Gramsci, impactando en el patos individual y generando un sentimiento colectivo a partir del temor, pero también acudiendo al sentimiento de lo propio. Y continúa. Los mecanismos de legitimación en acción ideológica instituyen imaginarios ideológicos y de otro tipo, en este caso ideologemas, para manipular, según Gramsci, en busca de una legitimación institucional, como ocurre con el imaginario de lo nuestro, patria y otros que nos mueven a consolidarnos como pertenecientes a un ente colectivo, en este caso lo nacional. A continuación presento varios ejemplos del uso de la expresión soberanía en alocuciones de Nicolás Maduro. Pudo más la dignidad, no pasarán. No pasaron ni pasarán. Respeto a la soberanía de Venezuela, a nuestro territorio, dijo Maduro durante el cierre de la Asamblea Internacional de los Pueblos realizada en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Y en ese evento, el presidente Maduro denunció al gobierno de Colombia por agredir a Venezuela el pasado 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira, cuando se pretendía ingresar ayuda humanitaria. Esto dice textualmente el Universal de Caracas en febrero de 2019. Otro ejemplo, les ratifico la orden a la FANB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a la milicia bolivariana en el estado Apure, de aplicar la doctrina guerra de todo el pueblo contra grupos irregulares y terroristas colombianos, unión cívico-militar, policía, en defensa de la soberanía venezolana. Cero tolerancia, escribió el jefe del Estado venezolano en Twitter, mientras Colombia denunciaba a Venezuela ante la ONU por el desplazamiento de más de 5.732 personas hacia el municipio de Arauquita a causa de los operativos del ejército venezolano en el estado de Apure, en donde desde el pasado 21 de marzo se registraron enfrentamientos con disidencias de la FARC, abril de 2021, de acuerdo con el espectador. Otro ejemplo, con eso tratan de justificar lo que llaman el casus belli para un conflicto armado. Quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito para tratar de violar la soberanía territorial venezolana. Ya sabemos dónde vienen los planes, conocemos sus planes. Ahora que nadie baje a la guardia, sostuvo Maduro. En el texto, esto aparece en el texto, Maduro acusa a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas a Venezuela, publicado en el 2021. Nosotros estamos expuestos y hemos estado expuestos constantemente a provocaciones de la dictadura de Venezuela. Por eso se ha obrado siempre con profesionalismo, no solo para proteger a nuestros ciudadanos, sino para proteger nuestra soberanía, pero siempre con la precaución de no caer en las provocaciones
porque sabemos que el interés que hay detrás de ellos es generar incidentes bélicos, dijo Duque en agosto del año pasado, según la revista Semana. Otro ejemplo, reafirmamos nuestra defensa irrestricta de la democracia. La región no puede tolerar la existencia de regímenes autocráticos en territorios vecinos que pueden llegar incluso a amenazar la soberanía territorial por su connivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, señaló la Cancillería en un comunicado en el que el gobierno colombiano rechaza la participación de Maduro en la cumbre de CELAC, septiembre de 2022. Caracterización discursiva de la puesta en escena del lenguaje en las confrontaciones Duque-Maduro. Me parece interesante que se ven estas 4 fotos donde aparece inicialmente Chávez con Santos, la segunda a la derecha también Santos con Chávez, la tercera Santos con Maduro y en la otra Maduro con la canciller Holguín, de la cual he citado algunos párrafos. De acuerdo con Patricia Odó, la puesta en escena del lenguaje es un mecanismo que le permite a un locutor, a un emisor, dirigirse a un interlocutor receptor de acuerdo con un proyecto discursivo que tiene y un contrato de comunicación que lo anima. Pero este locutor, que es un ser psicosocial al igual que su interlocutor, debe poner en ejecución ese proyecto discursivo valiéndose del lenguaje y para ello debe construir una imagen enunciativa de sí mismo, que es lo que se llama el enunciante, y además construir una imagen de su destinatario, que es otro ser discursivo. Esto es lo que subyace en las teorías semiolingüísticas de Patricia Odó. Las alocuciones presidenciales aquí estudiadas se caracterizan porque en ellas la puesta en escena del lenguaje no corresponde al acto interlocutivo prototípico en el que el locutor o hablante se dirige explícitamente a su interlocutor receptor a través de marcas formales de identificación como nombres propios, pronombres personales, pronombres y adjetivos posesivos, términos afectivos, expresiones de identificación profesional, etc. Es decir, no estamos en presencia de interlocuciones en las que el sujeto que habla se dirige explícitamente a su interlocutor mencionándolo por medio de una marca formal de enunciación, salvo algunas excepciones como se verá más adelante. Los actos interlocutivos incluidos en el corpus de la confrontación reiterativa que nos ocupa son producidos por un locutor individual, Maduro o Duque según el caso, y están dirigidos a un interlocutor colectivo amplio que comprende a todas las personas que escuchan o leen un determinado pronunciamiento del locutor hablante Maduro o el locutor hablante Duque. Obviamente, cada uno de esos actos ha sido producido en un marco situacional concreto por parte de un sujeto comunicante que actúa físicamente y es el iniciador y el responsable directo de su propio proceso de enunciación, de sus propios propósitos comunicacionales. Estos propósitos o efectos previstos por el sujeto que produce el discurso están en relación directa con su identidad social, estatus, rol, etc. Al igual que con los efectos posibles derivados de la identidad discursiva del enunciante y del destinatario, pero podrían ser bien diferentes de los efectos producidos en los sujetos que interpretan el mensaje. Ahora bien, tanto los discursos producidos por Maduro como los producidos por Duque son concebidos por un enunciante que no está presente ni física ni enunciativamente, con excepción de algunos casos puntuales en los que Maduro utiliza algunas marcas formales para mencionar a ese interlocutor ausente que es su contradictor Iván Duque, casi siempre epítetos o expresiones despectivas o burlescas. Duque, por el contrario, se niega a reconocer públicamente a Maduro como su interlocutor, es decir, no se dirige a él como tal, sino que lo menciona solo como un simple referente, valiéndose para ello de términos despectivos o descalificadores. Este tipo de expresiones son también empleadas por Maduro, pero como marca de destinación dirigidas al presidente colombiano en su ausencia. Veamos algunos casos de esto que acaba de mencionar.
yo no sé si tomarlo en serio. Lo que pasa es que es tan trágico lo que se plantea contra Venezuela, que es una guerra contra Venezuela, y hay que tomarlo en serio. Iván Duque, pero da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular El rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU. Podría ser un documental en Netflix también. El rey de los falsos positivos. El imbécil, no se puede calificar de otra forma, de porqui. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas. Como tienen que ser, porque la guerrilla es un fenómeno colombiano de 70 años. Bueno, aquí llama la atención el uso de expresiones que sirven para descalificar al contrincante que, como ya dije, no se encuentra presente. Tildar a Duque de imbécil y llamarlo porque son formas de desprestigiar políticamente al contrincante. Otro ejemplo de Duque. Fue en febrero del año pasado, Nicolás Maduro quien rompió relaciones diplomáticas y políticas con Colombia y ordenó la expulsión de los diplomáticos colombianos, incluido el personal consular. Porque hoy hay países que reconocen al presidente Guaidó, pero que mantienen en Venezuela presencia consular para tener la capacidad de prestar servicios y tener también relacionamiento con instituciones para temas particulares. Bueno, se trata evidentemente de un caso de acusación de Duque hacia Maduro. Claramente se trata de eso. Este es otro caso interesante, tiene que ver con Aida Merlano. En El Espectador, la noticia decía Aida Merlano regresará a responder por su condena en Colombia y lo que dice. El día de hoy me reí mucho. Y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Perdón, que Guaidó comete otra imbecilidad más para ver a quién te anda Guaidó para allá. No doy un paso para decirle, rectifique, señor Duque. Bueno, en este caso se nota claramente la burla a que somete Maduro en su discurso a Duque, ¿no? Este video muestra a Duque acusando a Maduro. Perdón. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. Nosotros la reabrimos el 2 de junio y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática, la que ha ejercido el pueblo de Venezuela, que quiere tener sus libertades económicas y que ve aquí una oportunidad para tener ingresos cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza. La reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, aquí se ve claramente que el presidente Duque habla de Maduro y a diferencia de lo que hace Maduro, no lo interpela, a pesar de que están en lugares diferentes, podría hacerlo, pero no.
siempre habla del dictador, habla de un sujeto o habla de la dictadura, pero no se dirige, y repito, podría hacerlo, en ausencia del otro, por lo menos decir presidente Maduro, pero no, el dictador. Este texto presenta a Maduro atacando a Yo le he Duque. dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar 1 milímetro del territorio venezolano. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes en la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Que disuelva los 5 campamentos que tiene en Colombia. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la Revolución Bolivariana. Esa es la verdad. Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. A mí me cuenta gente que ha estado cerca de él. Bueno, que él tiembla cuando habla de Maduro, cuando habla de Venezuela, tiembla de ira, de odio. Y sobre todo porque le hemos demostrado siempre, durante todos estos años, todos sus planes antes de que los ejecute, todos sus planes. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela, para hacer daño a Venezuela, para hacer ataques a nuestro país. Ojalá algún día hubiera una investigación independiente, porque hemos dado las coordenadas, hemos mostrado los nombres y tenemos mucho más, que en cualquier momento lo vamos a sacar. Esa es la verdad. Ojalá Iván Duque tomara en serio su papel de presidente y protegiera la frontera de Colombia. Él anuncia un comando especial. ¿Cuántos comandos especiales han anunciado en 70 años? Y todos han fracasado. ¿Por qué han fracasado en su lucha contra el narcotráfico? ¿Tú sabes por qué? Porque en Colombia gobierna el narcotráfico. Por eso. Colombia es el amparo y la protección de las mafias y las élites narcotraficantes del mundo. Es la verdad. Es la verdad. Y han querido hacerle daño a nuestro país. Nuestro país es un país de paz, pero es un pueblo de guerreros también. Así que Iván Duque, no te equivoques con Venezuela. Somos un pueblo de guerreros, pero también somos un pueblo pacífico. Bueno, es evidente que en esta locución Maduro no solo amenaza a Colombia, sino que le hace exigencias al presidente Duque, y aquí se observa el uso de marcas formales de enunciación de destinación del interlocutor, que repito, no está presente, pero se menciona, y eso es válido discursivamente: no te metas a loco, Iván Duque. Lo tutea en varias ocasiones y hace una descripción totalmente negativa del presidente colombiano. Y llama la atención el uso de la expresión obsesionado. Me dicen que Duque anda obsesionado. Entonces, este es un término que también podríamos relacionarlo con Maduro, ¿no? Maduro desprecia las acciones ejecutadas por el gobierno de Colombia, acusa a Colombia de intervenir en los asuntos venezolanos y dice que Venezuela es un país de paz. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional, la verdad, Iván Duque es un tipo
En consonancia con los ejemplos que acabamos de presentar, vale la pena citar aquí la siguiente información periodística publicada en el diario El Universal de Caracas en septiembre del 2019. El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó este miércoles dialogar con el mandatario venezolano Nicolás Maduro para rebajar las tensiones acumuladas en la frontera, como pidió más temprano el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Cuando uno dialoga es para acercarse a la posición del otro y buscar puntos de encuentro. Nosotros somos un país que defiende la democracia. Nicolás Maduro es el enemigo de la democracia, dijo a medios locales el mandatario colombiano desde Florencia, que está. El enunciado de Duque, cuando uno dialoga es para acercarse a la posición del otro y buscar puntos de encuentro, lo hace pensar a uno en que está frente a discursos delirantes que se basan en irrealidades que dicen lo contrario de lo que se hace. Los textos anteriores son sin duda alguna la prueba contundente de que estamos frente a actos de confrontación discursiva completamente diferentes desde cualquier punto de vista. El propósito discursivo de la intervención de Duque y de Maduro es, según el caso, reclamar, acusar, rechazar, descalificar, provocar, ofender, burlarse, como en el caso que ya mencionamos, o exhortar. Maduro exhorta a Colombia a reanudar las relaciones. La actitud enunciativa de los locutores Maduro y Duque nos muestra un etos discursivo que contraría el etos previo que tenemos de ellos, porque el etos no es solo lo que se muestra en el discurso, sino lo que sabemos como interlocutores de ese sujeto que habla. Y en este caso hay que tener en cuenta la posición política de cada uno de ellos. Maduro se ubica en la izquierda y Duque en la derecha. Pero hay un desconocimiento y un desprecio por el otro en ambos locutores. La negación del otro como interlocutor es la actitud enunciativa preferentemente utilizada por Duque con respecto a Maduro. Y ya he dicho que casi nunca utiliza el apellido o el nombre del presidente de Venezuela, sino que se refiere a él en términos de el dictador, la dictadura. En casos excepcionales lo menciona, como ya dije. Además, cuando se refiere a él, siempre lo hace con términos despectivos o descalificadores. El lenguaje utilizado es una muestra de violencia verbal a todas luces. Se usan epítetos y términos despectivos como dictador, dictadura, autoritarismo, paramilitar, paraco, provocador, patético, payasada, payasería, pelele, loco. Es evidente que muchas de las acepciones hechas por cada uno de estos presidentes están fundamentadas en un saber de creencia, siguiendo Chao 2021, más exactamente, un saber de creencia basado en su propia opinión. Eso implica que nada de lo severado sea comprobable. Esta caracterización discursiva coincide con los resultados obtenidos por Efraín Morales y Aiza Franco en un trabajo reciente titulado La verdad subyacente en las imágenes discursivas de Duque y Maduro en 2 diarios colombianos, que fue presentado en el último congreso de la ley realizado virtualmente el año pasado. Yo decía que se hacía ostensible la burla de Maduro hacia Duque y digo lo siguiente, a propósito de la burla, Jensen Pérez en 2008 considera que ella, la burla, se asocia a palabras como la ironía y el sarcasmo y consiste en una disposición a mirar los actos de otras personas como ridículos o tontos. Burlarse es restregarle al otro esta supuesta acción inadecuada. Incluye en general la conducta de reírse del otro. Según este mismo autor, Jensen Pérez, en la burla parece haber una descarga de la agresividad llevada a un grado bajo que produce satisfacción y minimiza la amenaza del desquite, pero que igual tiene un grado de transgresión, de osadía, que provoca esa excitación agradable que contiene la risa.
es habitual que las personas sujetos de burla sean los poderosos y los pomposos, pero en general aquí la burla se realiza a espaldas de ellos. Consideraciones finales. En este ciclo de conferencias sobre las crisis latentes de América Latina, organizado por la ADAL, estamos obligados a plantearnos cuáles son los grandes desafíos que deben enfrentar nuestros países en este convulsionado siglo XXI. Todo lo que aquí hemos planteado se enmarca en la polarización político-ideológica generada por las superpotencias de Estados Unidos, China, Rusia. Cobra vigencia entonces lo dicho por Socorro Ramírez hace 2 décadas acerca de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, en el sentido de que estos dos países hermanos deben renunciar, dice ella, definitivamente a sus perennes conflictos. Cito textualmente: reconstruir la confianza, resolver los diferendos y problemas acumulados y poder hacerle frente de manera conjunta al difícil contexto hemisférico y al complejo mundo globalizado. Ramírez, 2003. Nuestros gobernantes, cualquiera que sea su posición política e ideológica, deben enfrentar los asuntos diplomáticos de manera seria y civilizada, evitando la denominada diplomacia del micrófono, término que se repite en varios textos de politólogos e historiadores. Diplomacia del micrófono que aumente las tensiones y conflictos entre los dos países, tal como ha ocurrido en los últimos años. Hay que rechazar los discursos delirantes de nuestros mediáticos gobernantes que, como Duque y Maduro, desdeñan la necesidad del diálogo fraterno y democrático entre países vecinos y se dedican a estimular los odios regionales. Hay que reivindicar, pues, las dimensiones del discurso y el lugar del diálogo, como lo plantea Adriana Bolívar. Y más aún, hay que abandonar la errónea idea de que dialogar implica necesariamente vencer o dominar al otro. Nuestros gobernantes y la sociedad misma deberían dejar de ver las relaciones entre los países latinoamericanos como esa arena de combate a la que aludía Giovanni Olave en su conferencia sobre los combates en debates y los discursos heurísticos hace un par de meses aquí en ADAL. En últimas, y siguiendo lo expresado por el mismo Olave, el trofeo de estas contiendas diplomáticas debería ser la, comillas, legitimidad política del acuerdo, la verdad histórica del conflicto y la argumentación racional del debate. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias por esa ilustración, efectivamente, de ese conflicto latente justamente de las relaciones entre entre Colombia y Venezuela, un poquito más centrado. Teníamos unas preguntas, Ramiro había levantado la mano. Quisiera saber si tenía una pregunta o invitamos entonces también a los diferentes participantes a que puedan levantar la mano y pues hacer sus preguntas. Mientras tanto, recordemos que estamos en periodo electoral y Julio, no sé si dentro de tus investigaciones has podido de alguna manera no sé, delimitar periodos de tiempo en los cuales ese conflicto, esa diplomacia del micrófono, etcétera, etcétera, se exacerba, se convierte en algo que es como un poco más presente, es decir, puede que has observado que esa diplomacia del micrófono pueda servir, por ejemplo, de argumento electoral de alguna manera, o hay investigaciones en ese sentido. ¿Cómo has podido trabajar ese tipo de asuntos? Sí, efectivamente los problemas diplomáticos salen a reducir en periodos electorales
concretamente de elección presidencial. Los sectores políticos hacen uso de ello y por lo menos en este mismo momento, en los actuales momentos, uno observa que un ala derechista recurre a clichés y a expresiones como castrochavismo, dictadura, para referirse a algunos candidatos que no pertenecen al ala derecha, y los de la izquierda igualmente contrarrestan esto acusando a los del sector derechista de aliarse para impedir el acceso del... Entonces creo que en las últimas elecciones esto en Colombia ha sido así. Siempre se ha acudido sobre todo al miedo. Se invita a votar desde el miedo, advirtiendo siempre, ojo, Álvaro Uribe dijo, ojo al 2022. Y después agregó lo que quería decir, ojo con la llegada del castrochavismo, de la izquierda recalcitrante, la izquierda que quiere despojar a los industriales de su pertenencia, etc. Entonces sí, y entonces del otro lado, los sectores de oposición tratan de reivindicar el derecho de los pueblos a escoger a sus dirigentes sin tener en cuenta estos clichés que salen a relucir. Y eso es evidente en esta campaña y en las dos anteriores, ¿no? El miedo que se infunde a la gente, lógicamente desde los medios. Y entonces los medios se convierten en un espacio en donde todo el mundo quiere estar para oír las acusaciones, porque lo que interesa es ver de qué se acusa al otro. Y después vienen... pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, entonces las cogí, pero tengo repertorio de caricaturas, de memes que juegan con esto. Y esto del miedo, que es como el estandarte de algunos sectores. No sé si eso es lo que querías. Me preguntabas. Ah, bueno. Listo, muchas gracias, Julio, por la presentación. Yo tenía una preguntita justamente con respecto a la utilización de estas fórmulas, ¿no? Porque tú decías de las fórmulas estas que aparecen en el discurso de Duque y también de Uribe, ¿no? En todo el centro democrático en Colombia, sobre todo con el uso del castrochavismo, de no ser como Venezuela, no llegar a ser como Venezuela, la utilización de la fórmula del cerco diplomático también, que fue creada también como esa forma, ese miedo latente que se busca presentar a los electores, ¿no? Y a los ciudadanos tanto colombianos como venezolanos. Mi pregunta era, este tipo de fórmulas, porque yo no sigo los discursos de Maduro, eso sí lo confieso. Entonces, ¿hasta qué punto estas fórmulas también aparecen en el discurso de Maduro? Si existen o si aparecen, Julio. Claro, sí, obviamente, oligarquía recalcitrante, el gobierno narcoterrorista de Duque, y entonces uno ve que los mismos términos se pueden usar de uno hacia otro lado. Es decir, por ejemplo, eso de dictadura lo usan Maduro por un lado y Duque por otro. Entonces, ¿cómo es que ambos se están acusando? Yo he dicho en un momento de la exposición que hay una presentación delirante de la realidad. Entonces, cuando uno oye a Duque o Maduro, se da cuenta que hablan desde la ficcionalidad. Y entonces, por eso puse el epígrafe ese de los hechos se pueden mirar desde perspectivas diferentes, pero aquí es claro que se manipula abiertamente la realidad para obtener el provecho electoral o el apoyo, sobre todo en el caso de estos dos presidentes que están cuestionados de una u otra manera. Entonces, los micrófonos y los medios son el espacio en donde ellos quieren limpiar su imagen y tener réditos políticos. Listo, muchas gracias, Julio. Veo que Jairo Eduardo
Soto Molina levantó la mano. Jairo, ¿tiene una pregunta? Más bien algunas consideraciones Ujú. que realmente tienen que ver con la configuración mental que la gente se hace en ambos países a raíz de toda esta disputa verbal. Coincido con el doctor Escamilla, que son términos no apropiados para mandatarios, pero la idea que se hace en Colombia es que en Venezuela hay una hambre extrema, una pobreza extrema que no existe. Hay más pobreza en Colombia que en Venezuela. Y otra realidad que no concuerda con lo dicho del señor Iván Duque es que expropió a los colombianos que vivían en Venezuela. Yo tengo 3 hermanas, una que vive en Caracas, otra en Maracay y otra en Maracaibo, y me dicen que ellas no se vienen de allá, puesto que han mejorado su condición económica porque tienen talleres de confecciones. Y hoy en Venezuela, quienes tienen formas de usar ropa en varias épocas del año, porque obviamente hay un bloqueo, mandan a hacer la ropa, y esto ha beneficiado un poco el sector de las confecciones en el país. Y al contrario, el gobierno ha estimulado la producción nacional y por primera vez Venezuela ha mirado hacia el campo. Yo soy casi binacional. Desde 4 años viajo a Venezuela. Allí en Venezuela, a mí prácticamente mis hermanas me daban la ropa en diciembre para todo el año, y puedo asegurar que muchas de las cosas que se dicen aquí de Venezuela no son ciertas. Algunas cosas que dice el presidente Maduro son ciertas, pero no es la forma de decir. Esto es un narcoestado, para nosotros no es, para mí por lo menos en mi caso, no es ninguna duda al respecto. Es un narcoestado aliado a los paramilitares. Allá tienen a una señora como Aida Merlano, que ha denunciado cosas y que ha sido una señora, que una figura que maneja la política de la costa como Julio Gerlain. Desde 16 años la hizo su mujer y la manipuló hasta más no poder. Entonces, esas consideraciones las hago con todo el respeto a ambas naciones, en las cuales tengo nacionalidad, tanto en Colombia como en Venezuela. Muy amable. Sí, yo hago un trabajo de carácter discursivo y no me preocupo, no tengo por qué preocuparme por hacer comprobaciones que sí, como sujeto y como individuo la puedo hacer, pero como analista trato de explicar la forma. No, por supuesto, Julio, por supuesto. No, sí, hago unas consideraciones muy particulares. Sí, estoy ampliando la idea. Lo que quería era mostrar ese enfrentamiento que nunca se ha realizado en presencia de los participantes, sino que siempre en ausencia. Yo mostré las fotos de Santos con Chávez, etcétera, pero no hay ninguna foto ni ningún video donde aparezca Maduro y Duque, entre otras cosas porque Duque no lo permitiría. Quiero recordar que ahorita cuando hablaba de la forma como Duque habla de Maduro, lo hace desde un estilo bastante curioso, porque como desde la prepotencia y con ribetes de desprecio hacia el otro. Y Maduro, por el contrario, se burla, ataca, sí, con términos fuertes, despectivos, pero parece que se deleitaba. Entonces, hay como un goce, un placer diferente cada uno de estos sujetos al hablar del otro. Bueno, quería hacer esa precisión.
Sí, Julio, y justamente esto me hace pensar también a partir del análisis político. Claramente se ve que este tipo de enfrentamiento hace parte como de los itinerarios de la comunicación política, ¿no? Como cuando uno está transformando, ¿cierto? El que está enfrente en el enemigo político, pues justamente para poder vender su producto político al final, ¿cierto? Del proceso electoral. Teníamos una pregunta de Efraín Enrique Morales. Efraín, ¿quieres hacer la pregunta directamente? Efraín. Sí, sí, cómo no. Gracias por permitirme hacer la pregunta. Le había escrito en el chat. Julio, felicitaciones por esta interesantísima conferencia. No sé, voy a preguntar esto, a ver qué piensas tú al respecto. ¿Pueden verse estos enfrentamientos como una forma de ocultamiento o enmascaramiento estratégico de las realidades de ambos países? Sí, ¿Se evidentemente. escuchó la pregunta? Sí, sí, claro. Sí, es una puesta en escena política, claramente política, que tiene sus pretensiones también claras. Bueno, no quería decir esto, pero por ejemplo, para Duque, que es miembro del Centro Democrático, partido que está ahora mismo discutiendo sobre lo que va a ser su futuro, a Duque le queda difícil hacer proselitismo abierto, pero entonces esta búsqueda de enemigos le sirve a ambos gobernantes, pero en el caso de Duque sirve para estimular en el electorado el deseo de no, lo que dicen ellos, de no llegar a convertir a Colombia en una Venezuela. Entonces, sí, hay ese deseo, ¿no? Latente. Yo creo que sí, lo que tú dices es cierto. No sé si eso es lo que querías preguntarme. Efraín. Sí, sí, es que uno ve que es prácticamente un uso estratégico que hacen ellos de esas confrontaciones, ¿sí? Cuando les conviene ocultar las realidades que están afectando a sus respectivos países. Y como tú lo comentas en el caso electoral de Colombia, me parece que el ejemplo es preciso. Gracias, Julio. Y repito lo de esta actitud delirante o discurso delirante de los presidentes. Cuando uno oye hablar a estos presidentes, bueno, dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y es que lógicamente están presentando su visión que está basada en su propia creencia, no en la constatación de la verdad. Y lo citaba a ustedes en su trabajo y a Sábado, precisamente porque cuando se producen estos discursos, cualquiera podría pensar que todo lo que se dice allí es cierto, pero muchas de las cosas que están en los discursos de los presidentes, primero han sido escritas por otras personas, pero tienen que ver con el sentimiento del presidente, las ideas, etcétera, y tienen como propósito obtener réditos políticos. Y en el caso de Duque, que ha sido un presidente que nunca ha tenido favorabilidad en las encuestas ni en el pueblo, entonces no podría actuar de otra manera. Tiene que convertir a alguien en enemigo, y ese enemigo de Duque es claramente Chávez, y no lo va a cambiar. Le quedan como 6 meses y no lo va a cambiar. No por él ya, porque ya, sino por su propio grupo político. Julio, hay dos preguntas. Una pregunta de Jorge Monsalve. No sé si Jorge quiere hacer la pregunta o si prefiere que la lea, no sé. Y tengo aquí a Ana. Jorge, perdón. Sí, siga. Y luego. Bueno, primero, bueno, felicitar al profesor Julio. La verdad me gustó mucho la presentación, pero la pregunta estaba encaminada, de hecho, tal vez a un punto
No se oye bien, Jorge. No se oye bien. ¿Se me escucha? Ahora sí, mejor. Quería hacer referencia de pronto a un punto específico de lo que ya mencionó el señor Efraín, que era si en estos discursos se hacía o se recurría, teniendo en cuenta que la explicación que usted hizo de la soberanía tiene que ver con los pueblos y el dominio de los pueblos, con este flujo migratorio que se ha provocado en los recientes años entre Colombia y Venezuela, a pesar de los bloqueos de fronteras y todas estas cuestiones. Entonces, quisiera preguntarle si estas comunidades migrantes, tanto en Venezuela como en Colombia, del país vecino, son utilizadas en esta confrontación y en qué sentido, por ejemplo, es también recurrente justificar muchos problemas de Colombia achacándolo, ¿no?, a que ahora hay una masiva llegada de venezolanos y eso es lo que provoca también como una especie de enmascaramiento. O sea, no sé, quisiera preguntarle si esta realidad binacional que sí afecta a los dos países es utilizada dentro de esa confrontación para desprestigiar o lo que usted menciona. Sí, sí, yo creo que sí. Es más, se dice que ambos gobiernos utilizan la migración para defenderse y para atacar al otro. Entonces, se llega incluso a las acusaciones de tipo, por ejemplo, Maduro dice, es que están preparando una invasión para contagiarnos a todos los venezolanos. El gobierno de Duque está preparando un ejército de mercenarios para que vengan. Y a su vez, Duque habla de el manejo de los espacios de la soberanía de Venezuela para la protección de grupos guerrilleros y la preparación de ellos para venir a realizar acciones subversivas en Colombia. Entonces sí, se usa políticamente el asunto de la migración de una u otra manera. Esto es evidente. La pregunta que hay que hacerse es si la gente tiene claro esto de la soberanía, que se le menciona. Hay que defender la soberanía, hay que defender la soberanía, pero cuando la gente pasa de un lado para otro, ¿en qué está pensando? No sé, yo no tengo la respuesta. No sé qué piensan los demás. Julio, Diana Morales levantó la mano. Diana. Muy buenos días para todos. Felicito al profe Julio, excelente trabajo. Profe, a mí me llama la atención de que cada vez se observa con más frecuencia este tipo de comportamientos antidiplomáticos, si se puede llamar así, entre diferentes presidentes, no solamente latinoamericanos. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿usted a qué cree que se debe ese comportamiento o ese cambio? Es decir, ya se preocupan cada vez menos, por llamarlo de alguna manera, por mantener una imagen y por el contrario atentan discursivamente, si se puede decir así, contra el otro, sin temor a utilizar diferentes expresiones denigrantes y que van en contra de la imagen del otro. Creo que en diplomacia, pues definitivamente eso no es lo recomendable. Sí, aquí veo conectada a mi amiga Nieves Hernández Flores, que es una experta en cortesía. Yo me he preguntado a veces si se puede hablar de cortesía en este tipo de enfrentamientos que he tratado aquí. La cortesía es una manifestación discursiva que se muestra frente al otro. Entonces, por eso yo no hablo de insultos aquí en el caso este, porque el insulto se hace directamente al otro. Y entonces aquí nunca han estado los sujetos. Entonces creo que se podría pensar si Duque y Maduro, cuando hablan públicamente, están siendo corteses, están respetando al otro, al interlocutor que no es
Maduro o Duque según el caso, sino que son los televidentes, los asistentes a un evento. Pero lo que se observa, Diana, es que a la gente en algunos sectores eso les gusta. Por ejemplo, en manifestaciones públicas, decir algo contra el otro es algo positivo. No se puede ir a hablar bien del otro porque la gente no lo entendería. Entonces, por ejemplo, en esta clase de conflictos internacionales, el otro es considerado no solo un enemigo, sino como un objeto discursivo que va a permitir sacar provecho de eso. Muchas gracias, Julio. Tenemos una pregunta de Jesús. Jesús Correa, por favor, ¿quieres, por favor? Gracias, muy amable, muy buenos días para todos. Felicitaciones a nuestro compañero, el doctor Julio Escamilla, por su precisa intervención. Yo quiero referirme justo a este último aspecto que está tocando Julio a partir de la pregunta de Diana. Quiero decir que de todas maneras el mundo diplomático exige unas, digamos, normas del decir y que a eso le llaman diplomacia. Entonces, dentro de ese mundo de la diplomacia, no es común decir o expresar ese tipo de expresiones que lanzan uno y otro, ¿verdad? En contra del uno y el otro respectivamente. Indudablemente que lo que ellos pretenden es descalificarlo. Y para descalificarlo, obviamente, los vuelven, como diría Humberto Eco, los vuelven feos. El volverlos feos es precisamente una norma de anticortesía, ¿verdad? Porque es no solamente la descalificación de la persona y de la dignidad fundamentalmente, ¿no? La dignidad de la persona. Porque además se utilizan epítetos que rayan en la animalidad. Cuando le dice Porky, obviamente es una alusión a un personaje de los cómics que ha sido tomado como bandera para la descalificación del presidente colombiano, ¿verdad? Y asimismo, con esa descalificación de no denominar individualmente por su nombre o su dignidad como dignatario, ¿no? de un país, y no mencionarlo, sino eludirlo, hacer una paráfrasis, también es fuera de ese mundo que he dicho que es de lo diplomático, del mundo de las relaciones internacionales. Entonces, indudablemente que allí se presenta esa descalificación con no solamente motivos personales, sino motivos ideológicos, porque nosotros sabemos que están en ejes diferentes. Eso era a lo que quería referirme. Gracias. Sí, yo creo, Jesús, que en el caso de Duque, sus intervenciones tienen el carácter de diatribas, porque son discursos acres, violentos contra Maduro. Y del otro lado, Maduro también utiliza la diatriba, pero la acompaña de burla, porque no es el único caso que puse, pero siempre está ridiculizando a Duque. Sí, y además lo que se utilizan son expresiones, digamos, contra la persona, lo que pues, nosotros conocemos como la falacia ad hominem. Sí, exactamente, porque no se atacan ideas, sino se atacan personas. Sí, efectivamente, eso es así. Julio, María Eugenia tiene la mano levantada, sí. Gracias, buen día. Pues felicidades, Julio, también para coincidir con el colega Correa
y con lo que tú mismo estás respondiendo, efectivamente esta deslegitimación, que la llaman Shilton y Schaffner, en el discurso político es como una estrategia muy común, al menos en el discurso acá en todo el continente americano, ¿no? Porque tenemos una tesista que está estudiando a Donald Trump, el discurso de Trump, y bueno, nosotros mismos que hemos estado estudiando el discurso en México y todo en Colombia, hemos visto que esa deslegitimación es como un ritual ya establecido entre los políticos para deshacer, degradar el ethos del otro contrincante, ¿no? Lo decía Blas Arroyo, pareciera que es un campo de batalla donde están a ver quién agrede más al otro. Como decía el colega, ni siquiera a las ideas o a las posiciones, a veces a las ideas o posiciones, pero es como un recurso retórico pragmático muy recurrente en el discurso político americano y que bueno, cada vez que analizamos una muestra en diferentes países, encontramos mucha creatividad en los recursos que usan nuestros personajes efectivamente para ensalzar su propia imagen y degradarla del otro. Entonces, a mí me da mucho gusto ver este trabajo porque confirma, ¿no?, lo que hemos revisado en México desde hace muchos años, vemos que está en Colombia y también que está, por ejemplo, en Estados Unidos con el anterior gobernante. Quería colaborar con eso y felicitarte por tu trabajo. Buen día. Gracias, María Eugenia. Quiero decir que este no es un trabajo terminado, ¿no? Y a mí me gustaría consultar a la gente acerca de el valor discursivo semántico de estas expresiones, cómo la gente siente, la gente de ambos lados, ¿no? Cómo siente esas expresiones, qué son para ellos estos términos, los diferentes que hemos tratado aquí, porque eso no se sabe. Hablamos desde la posición de analistas, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo la gente enfrenta ese tipo de discurso? ¿O qué consecuencias tiene el discurso de Duque o de Maduro en la gente? Que es interesante. Me parece una excelente idea porque efectivamente siempre nos hemos posicionado desde los enunciadores, pero no de los receptores. La verdad es que a veces lo podemos verificar, al menos nosotros nos acaba de pasar con los resultados en el caso de elecciones, qué resultado dio las estrategias discursivas. Pero acá, que es una cosa entre dos países, sería genial tener, sí, Julio, los dos puntos de vista. Muy, muy excelente. Bueno, estaremos al pendiente a ver qué nuevas cosas nos das. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que hemos llegado entonces. Si no hay más preguntas, agradecemos verdaderamente a todas y a todos de haber participado y estar con nosotros hoy. Henry, muchas gracias a ti por habernos ayudado a coorganizar. Muchísimas gracias, Julio, por tu intervención, que ha sido verdaderamente muy interesante y bastante esclarecedora, que nos abre pistas también de investigación. Henry, no sé, ¿quieres cerrar? No, quería agradecerle a Julio nuevamente por haber intervenido hoy, por su reflexión y por todo lo que nos aporta y ver que, como lo decía María Eugenia, hay muchos puentes y muchos intercambios entre los trabajos que se hacen en el continente americano y que se hacen también desde Europa, como lo decía Andrea cuando presentamos el ciclo de conferencias. Quería responderle a alguien que acaba de poner en la conversación que ojalá se pueda tener acceso a la grabación. La grabación de la presentación de Julio estará en la página Facebook de la DAL e igualmente estará en el canal YouTube de la DAL también. ¿Listo? Entonces, muchas gracias nuevamente a todos y a todas, a Julio por la intervención, a Andrea por colaborar conmigo en este ciclo de conferencias y quedamos pendientes entonces para la conferencia del mes de febrero. Efectivamente. Dos segundos. Es el mes de febrero.
Sí, para el mes de febrero. Y Julio, veo que hay un comentario de Nieves también, a que aprovecho y saludo a Nieves, que la conocí cuando estuve en Estocolmo, sobre lo que tú decías de la descortesía. Sí, ¿qué dice? A ver, espérate, digo. No sé si, Nieves, no sé si te gustaría tomar la palabra. Bueno, un saludo a todos. Solamente era ese comentario de agradecimiento a Julio porque me parece que ha sido muy esclarecedor y me encanta ese contraste entre dos estilos presidenciales, pero ver cómo cada uno tiene su propia ideología y están defendiendo esa parte. Y muy interesante esa alusión que también hizo el compañero al tema de la descortesía, que en este caso también me recordaba pues, los trabajos que han hecho Adriana Bolívar, Silvia Caún de Barlallón, que justamente nos recordaban cómo por medio de esta descortesía estratégica, aparente descortesía, uno realmente se está afiliando con su propio grupo, que son sus propios electores o en este caso sus propios seguidores en cada país, ¿no? Cómo tiene ese interés estratégico y en ese sentido, cómo independientemente de esas alusiones ad hominem, de esos posibles insultos, ¿no? Que decía Julio, está claro que hay un interés nacional, ideológico, que es más que va por encima de las personas y como tal tenemos que afrontar este tipo de discurso justamente desde el estudio del análisis del discurso, ¿no? Mi opinión. Gracias, Nieves. Muchas gracias, Julio. Realmente interesante e inspirador. Gracias. Bueno, yo les agradezco a todos su paciencia, su asistencia a este evento virtual y que hayan compartido conmigo estos puntos de vista que hay que seguir profundizando, ¿no? Y discutiendo. Claro que sí. Y entonces el 18 de febrero vamos entonces a recibir a Silvia Gutiérrez Vidrio de la Universidad Autónoma Metropolitana en México con una intervención titulada Discurso político y emociones, viejas y nuevas líneas de estudio. Entonces, para continuar pues en esta discusión y pues llevarla mucho más adelante para poder seguir discutiendo este tema de las crisis latentes de América Latina. Muchísimas gracias a todas y a todos.